Este abierto de hoy arranca una nueva temporada con un concepto o formato de intercambio de conocimientos. Entonces, a diferencia de los anteriores, que había una persona central que llevaba el abierto y luego abría la discusión, en esta temporada que arrancamos hoy, en lugar de tener a una sola persona, vamos a tener a tres personas. Los tres tienen mucho conocimiento desde su experiencia en el mismo tema, pero sus historias de vida son muy diferentes. Entonces, va a ser muy enriquecedor el poder entender el cuerpo, ¿verdad? Como parte de ese equilibrio junto a la mente y junto al alma, pero entenderlo desde distintos ángulos para recordarnos que la verdad absoluta no la tiene ninguna persona, pero lo que sí podemos hacer realmente es abrir nuestra mente, ¿verdad? Abrir nuestra perspectiva para poder incorporar nuevos conocimientos que nos ayuden a resolver problemas complejos que no los vamos a poder resolver si nos quedamos, ¿verdad?, estancados de una manera rígida en donde estamos o sabiendo lo que hasta ahora sabemos. Necesitamos realmente saber mucho más. Así que de eso se trata este abierto. Eh, Tengo realmente el honor de compartir el espacio, bueno, con todos ustedes, como decía al principio, feliz de ver tantas caras de distintas generaciones en distintas partes de Guatemala y fuera de Guatemala. Entonces, ya para ir entrando en materia, tengo un placer enorme de presentar a tres personas que los tres son doctores, son médicos, pasaron por la academia, ¿verdad?, occidental, pero cada uno de ellos posteriormente se ha especializado en un tema distinto. Entonces, primero tenemos a Iris Casali, que ella es doctora, infectóloga, trabaja en el Hospital Roosevelt, es docente en varias universidades y es apasionada por la investigación. Además, como yo le decía a ella, es una de las anfitrionas más encantadoras que yo conozco. De verdad, Iris, muchísimo cariño. Gracias. Tenemos también a Donato Camey. Donato es Maya Cachiquel, médico cirujano también, con una maestría en salud pública y epidemiología, y ha hecho un enorme trabajo en crear espacios de diálogo entre el sistema de salud maya y el biomédico. Además, Donato Camey participó en el primer viaje de Nueva Narrativa, el que les contamos a los que estuvieron en el segundo abierto. Donato fue uno de los 18 guatemaltecos que participó en ese viaje y nos conocimos y realmente fue muy inspirador, ¿verdad?, el tener personas tan distintas en el mismo espacio hablando sobre el mismo tema. Y por último, tenemos a Mariale Rivers, que también es médica cirujana, y ella está especializada en medicina biológica naturista y posteriormente vivió en la India, donde se especializó en medicina ayurveda y también en sound healing, y hoy nos acompaña desde San Marcos, La Laguna, en el maravilloso lago de Atitlán. Así que abro ya oficialmente el abierto y vamos a darle el micrófono a Iris para poder arrancar. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y qué felicidad estar en un abierto, sacudiendo nuevas experiencias. Voy a compartir algunos puntos que me parecen importantes que veamos desde la perspectiva del cuerpo. Voy a procurar hacerlo de tal manera que lo veamos como un conjunto. El cuerpo es una composición de equilibrios y de fuentes químicas, bioquímicas, físicas, que lo mantienen en un continuo y constante movimiento. Desde que nacemos hasta que morimos hay un cambio profundo celular con la producción de todas las moléculas que esto genera. De ahí entonces que en el transcurso de la vida se van haciendo estos equilibrios y vamos haciendo un intercambio del organismo con el medio ambiente. A mí siempre me gusta decir que en medicina es muy fácil porque hay que hacer una triangulación. Es el ser humano, el medio ambiente y la tercera parte es el germen o el antígeno o la noxa que nos llega. Voy a ponerlo de esta manera.
El organismo se interrelaciona con el ambiente y dependerá muchísimo de lo que haya en ese ambiente para que nosotros suframos o no de una enfermedad o de un cuadro que nos pueda mejorar la salud. Por ejemplo, existe la enfermedad de Lyme disease, que es una enfermedad causada por una garrapata que únicamente se da en los Rocky Mountains. Si nosotros viviésemos en este lugar, nuestro organismo tendría la opción o la posibilidad de recibir a esta garrapata y nos podría dar esta enfermedad. En Guatemala tenemos otro tipo de garrapata que es la que produce el Chagas. Entonces es muy difícil que en Rocky Mountains tengamos Chagas, pero también es muy difícil que nosotros acá la tengamos. Ese es un ejemplo de lo que es el intercambio entre el medio ambiente y el ser humano. Pero se necesita de otra cosa, que el huésped o el cuerpo tenga alguna razón que le haga ser más proclive a tener enfermedades. Y de ahí entonces dije al principio que hay una especie de crecimiento, de ascenso y de crecimiento de lo que son las células y de lo que son los organismos que tenemos entre nosotros, los órganos. Entonces hay momentos para cada etapa de la vida. Por ejemplo, sabemos que cuando hablamos de cáncer, hay cáncer en todo el tiempo o transcurso de la vida, pero este va a variar según las etapas en las que nos encontremos. Lo pongo un poco fácil, pero veámoslo de esta manera. Por supuesto, leucemia y linfoma la podemos tener en el transcurso de lo largo de la vida, pero hay cáncer que se presenta más en ciertas etapas. Por ejemplo, lo que es cáncer de mama, cáncer de ovarios, que se da en ciertas etapas como de 30 a 50 años, principalmente. Mientras que los cáncer de próstata se da en etapas más adultas, arriba de 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene que haber un cambio en el organismo, un cambio en el medio ambiente y quién quita a lo mejor un tercer elemento que hace que haya esta ruptura de elementos. ¿Qué es lo que ha sucedido con el COVID? Eso me parece muy importante y se los quiero compartir. El COVID es un virus que entra al organismo y hace que nosotros generemos una respuesta de sustancias tan fuertes que nos genera a nosotros una reacción severa y nos inflama pulmones, riñones, hígado, etc. Tan fuerte que entonces podemos llegar a morir. Y se han encontrado ahora sustancias que pueden hacer un control de estas moléculas o de estas sustancias. Y no solamente sustancias que puedan pelear contra ellas, sino que además eventos en la salud. Y ahora les voy a compartir lo que he estado estudiando para ello. Un tema que me parece muy importante es cómo, por ejemplo, se sabe que el zinc es una sustancia que ayuda a lo que es el desarrollo celular, pero necesitamos de sustancias que ingresen al zinc a la célula para que la célula pueda reaccionar de una mejor forma. Desafortunadamente, no hay medicamentos múltiples que puedan meter esta sustancia a la célula y entonces defendernos y mantener el equilibrio. Por eso, tomar zinc en demasía no nos va a mejorar. O, por ejemplo, se sabe que el incremento de una sustancia que se llama interferón gamma nos defiende mejor contra el virus. Y miren qué interesante, hay múltiples estudios en donde se ha encontrado, por ejemplo, que el ejercicio, el dormir bien e incluso el sauna en algunas poblaciones nórdicas pareciera incrementar el interferón gamma y por ende tener una mejor reacción inmunológica contra el virus. Y aquí vienen las preguntas. Pero entonces, ¿qué tipo de sauna? Y si ustedes se meten a revisar, se habla de sauna intenso, caliente, para cambiar a frío y regresar a caliente, que es mucho de lo que se hace a nivel nórdico. Estas son, digamos así, asociaciones en cuanto a los sistemas de salud que se tienen en el organismo y algunos de estos que han estudiado lo que son las secreciones de moléculas que nos pudieran defender de las reacciones inflamatorias. ¿Qué es al final cuando nos metemos de molécula en sustancia? Que tenemos que tener un equilibrio, otra vez, no solamente con el medio ambiente, sino con el mismo organismo que tenemos. Y de ahí entonces hablamos de salud. Salud me refiero entonces a dormir y hacer ejercicios.
Dos elementos que parecen absurdos o sencillos, pero son claves. Son claves porque se ha encontrado que teniendo entre 6 y 8 horas diarias de sueño y tener ejercicio por lo menos 30 minutos al día, genera sustancias tales como dopamina, como serotoninas, y hace que el interferón gamma esté más elevado y por ende tengamos una mejor respuesta inmune. Está bien, no se han hecho estudios controlados que hablen de todo esto, pero es indudable que el organismo responde mejor a un mejor sistema de vida. ¿Qué sabemos de la diabetes, por ejemplo? ¿Por qué ahora está tan en boga? Porque es indudable que hemos nosotros cambiado nuestros hábitos alimenticios. Hoy en día, en nuestro país tenemos una gran cantidad de personas que tienen sobrepeso, así como también de personas que tienen desnutrición. Y el sobrepeso lo encontramos desde la niñez. Este sobrepeso va generando que nuestras células a nivel de la grasa y receptores a nivel de la grasa dejen de captar a la insulina como debe ser. Entonces secretamos más y más insulina para poder actuar y eso hace que nuestra glucosa esté elevada y esto hace que seamos diabéticos. ¿Ven? Es la dieta la que influye indudablemente y son los hábitos de ejercicios los que desde la niñez empiezan a afectar el cambio en nuestros organismos. Entonces, me preguntaba, ¿qué decir en un abierto donde hablamos de cuerpo sano? Y no cabe duda que hay que hablar no solamente de nivel molecular, sino que hay que hablar de nivel mayor, el macro del organismo. El organismo, repito, es un equilibrio entre lo que son moléculas y lo que son órganos. Depende muchísimo de nuestro manejo con esto, como nosotros vamos a responder. Y el último elemento que yo creo que debemos tomar en cuenta no es solamente lo ambiental, sino lo genético. Hoy en día se está estudiando por qué hay países que les ha ido peor en esta pandemia que a otros. Vean ustedes, por ejemplo, Italia, España, Francia, Bélgica. ¿Qué los diferencia de Alemania? ¿Qué los diferencia de América Latina? ¿Será que nosotros tenemos algún factor genético o será que nosotros tenemos algo que nos hizo tener una diferencia para lo que es la reacción a la severidad del virus? ¿O qué es lo que hizo que el virus del HIV fuese tan severo en una población específica? Bueno, ya se sabe que habían receptores en diferentes sitios del organismo a donde el virus lograba entrar y de esta manera multiplicarse. Vean ustedes cómo entonces sí es influyente no solamente el organismo como tal, sino también lo que está alrededor de él, que en este caso estoy hablando de virus. Hablo de la genética porque por supuesto se habla de tipo sanguíneo. En algún momento se hicieron estudios en China en esta pandemia para ver si el grupo O positivo era más protector que el resto de grupos sanguíneos. Desafortunadamente no se encontró ninguna diferencia en Europa y en ningún otro país. Y también se ha hablado de si nosotros tenemos algo como latinoamericanos que nos está protegiendo. Y tal vez ya no es solamente a nivel genético, sino alguna intervención que hayamos hecho. Hoy se está estudiando, por ejemplo, que el uso de la vacuna BCG, que es una vacuna indudablemente importante, porque se pone en países que tienen altos índices de tuberculosis, como Guatemala y América Latina y África, pareciera ser que esta vacuna que se pone de recién nacidos podría estar dando una elevación de lo que es la inmunidad y que por eso no tengamos tanta severidad. De nuevo, hay muchas asociaciones y muchas cosas que yo les decía desde el principio. Un cuerpo sano es un intercambio entre el medio ambiente, entre lo que nos rodea y el organismo que nosotros tenemos. A mí me gustaría que intercambiáramos entre todos las ideas, porque sí, nosotros ahorita, por ejemplo, en lo que es la medicina occidental, proponemos y de verdad pedimos muchísimo porque haya vacunación, por ejemplo. La vacunación para muchos es crítica y de hecho hay grupos que son antivacunas. Cuando sabemos que las vacunas desde la medicina occidental son aquellas que despiertan al sistema inmune contra ciertos organismos. Y eso es importantísimo. De hecho, se ha demostrado que el haber disminuido la vacunación de sarampión en la población hizo que elevara casos de sarampión en Europa recientemente o en Estados Unidos como tal.
El organismo es maravilloso, tiene la gran capacidad de crear anticuerpos, de crear defensas para poder nosotros subsistir ante los cambios y embistes que da el medio ambiente. Y sí, si nosotros tenemos diabetes, si tenemos hipertensión, si tenemos alguna enfermedad crónica de base, el mantenerla equilibrada y controlada va a hacer que lo que nos pueda venir del medio ambiente lo podamos llevar de una mejor manera. Muchas gracias. No sé si habrá algún comentario o algo más. Yo levanto la mano, Fernando Aldana. Sí, Fernando. No me quedó bien claro en el triángulo que tú ilustras. El ser está en la cúspide, el medio ambiente en una de las esquinas y la otra esquina es la que no me queda en claro. Ok. Voy a ponerlo como infectóloga, me voy a aprovechar ahorita. Podría ser cardióloga y podría hablar, por ejemplo, de la dieta y las grasas, pero lo voy a poner ahorita como, digamos, como un elemento microorganismo. Está el huésped, que somos nosotros, el ser humano. Está el medio ambiente y en el otro vértice, nosotros podemos tener un virus, una bacteria, o podemos tener un ente que a nosotros nos puede atacar. En este triángulo, nosotros podemos encontrar un imbalance cuando el organismo se enferma, cuando este ente se hace mayor y rompe el triángulo, como por ejemplo en lo que es diabetes o lo que son grasas, en lo que es aterosclerosis. Yo ingiero más grasas, mi organismo lo va a resentir. Si yo en cambio vivo en una comunidad que no tiene la costumbre de ingesta de grasas, que es el medio ambiente, yo no voy a tener acceso a estas grasas que me van a lastimar. Si yo, por ejemplo, vivo en un lugar donde hay salmonelosis, porque el medio ambiente tiene agua que está contaminada, el medio ambiente tiene agua o alimentos contaminados, voy a tener salmonela y la salmonela me va a pegar a mi organismo. Entonces, yo voy a tener un desequilibrio en estos tres. ¿De acuerdo, Fernando? No sé si te quedó más claro. Muy buena tarde a todas y a todos. Bueno, yo creo que estos temas sí son bastante importantes a hablar, no solo en estos momentos, sino en todo momento de nuestra vida, porque es un tema para que nos induce a saber o a saber sobre cómo mantener nuestra salud y conocer nuestro cuerpo. En este caso, lo vamos a hablar desde la perspectiva o desde la cosmopercepción maya. En este caso, ¿por qué hablamos nosotros de cosmopercepción? Y aquí es donde vamos a intentar explicar un poco, de manera muy general, la concepción del cuerpo, digamos, desde la cultura maya. Decimos cosmopercepción porque digamos, en la ciencia occidental o en la biomedicina, sabemos de que tenemos 5 órganos sensores, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra cosmopercepción maya tenemos 20, ¿verdad? Son 20 órganos por los cuales podemos conectarnos con el gran universo, con todo aquello que nos rodea, con todo aquello en donde nos desenvolvemos. Entonces, allí hay una pequeña diferencia bastante grande, digamos, en cómo concebimos el cuerpo, ¿verdad? Por un lado tenemos 5 órganos sensores y por otro lado tenemos 20. Por otro lado, para entender, digamos, nuestro cuerpo y para conocer todo lo que pasa dentro de ella, ¿verdad? Ya sea en estado en equilibrio o fuera de ella, también tenemos 13 entradas energéticas, como igualmente 13 salidas, ¿verdad? En donde logramos nosotros equilibrar nuestras energías. Igualmente, tenemos un centro energético en nuestro cuerpo, que es el ombligo, que desde nuestra, digamos, desde nuestra concepción, desde nuestra, digamos, implantación, lo tenemos ligado, digamos, como una entrada de energía. En este caso está localizado en nuestro ombligo, por eso nuestra gente, digamos, en las comunidades mayas, ellos dicen, cuando señalan mi corazón, señalan el estómago y específicamente en el ombligo, porque es ahí en donde nosotros logramos, en donde concentramos, en donde está la entrada energética del gran universo hacia nuestro cuerpo. En este caso, si podemos regresar una diapositiva, por favor, Emilio. Si regresamos una diapositiva,
Hay una, en esta diapositiva anterior, ¿verdad? Que Emilio, no sé si es posible que nos lo pasara. Nosotros decimos que todo este conocimiento del pueblo maya que se nos ha dejado es una herencia, ¿verdad? Es una herencia porque es un gran conocimiento que actualmente no está siendo como aprovechado, digámosle de esa forma, considerando que el conocimiento occidental y la ciencia occidental no permite, digamos, otro tipo de conocimientos que esté fuera de ella. Entonces nosotros decimos que es un legado de nuestras abuelas y nuestros abuelos y es una herencia que se nos ha legado. Ellos nos dejaron bien explicado, digamos, cuál es nuestra misión en la vida y cuál debe ser nuestra condición en nuestra vida. Y ellos dijeron de que, en primer lugar, que los pueblos tengan paz. Imagínense, digamos, la primera generación de maíz que existió, nos dejaron recomendado que tengamos paz, mucha paz. Si nosotros reflexionamos actualmente, ¿será que los pueblos, los países, las naciones, las familias, que tenemos paz, o nosotros mismos como personas vivimos en paz, ¿verdad? Luego nos dice, sean felices, porque si hay paz, hay tranquilidad, pues hay felicidad. Y luego nos dijeron que tengan buena vida, ¿verdad? Y útil existencia. Si pasamos a la otra diapositiva, digamos, nos dice entonces que la cosmopercepción maya, o sea, en la cultura maya, nos dice que nuestra condición esencial es la plenitud de la vida, ¿verdad? Si podemos pasar a la otra diapositiva, Emilio. En este caso, ¿por qué? Porque el centro de la cultura maya o el centro de la cosmopercepción maya es la vida, ¿verdad? Entonces, lo que busca en todo el desarrollo, digamos, de nuestra vida, lo que nosotros buscamos como personas, como cultura, es que la vida sea plena. Y por eso que desde los pueblos se protegen los bosques, se protegen los ríos, se protegen los nacimientos, se protege todo lo que tiene que ver con nuestra existencia. Porque si todo lo demás que está alrededor de nosotros o con quienes nos relacionamos vive plenamente, pues nosotros viviremos plenamente. Nuestra vida será plena. Si el río, si el bosque, si los lagos, si el aire, si los nacimientos están saludables, pues seguramente también nuestra vida estará, digamos, en salud. Entonces aquí quisiéramos indicar en esta diapositiva, tal vez si podemos esperar aquí un momentito, quisiera explicar que para esta, digamos, para entender esto, nosotros tenemos ahorita como sistematizado 13 principios. Sin embargo, solo vamos a hablar del cuarto principio, ¿verdad? Que dice que debemos de mantener en equilibrio nuestra tridimensionalidad. Porque en nuestra cultura y en nuestros idiomas nos dicen nuestras abuelas y nuestros abuelos que somos materia y energía. O sea, primero somos energía y luego somos materia, pero vivimos en tridimensionalidad. ¿Y cuál es la otra dimensión? Es lo social. Si pasamos, por favor, a la siguiente diapositiva, Emilio. En la parte material, nosotros entendemos que la materialidad es lo que somos, ¿verdad? Es nuestro cuerpo, es nuestro cabello, digamos, es lo que explicó hace un ratito, digamos, en este caso Iris, ¿verdad? Nos dijo la parte biológica, fisiológica, anatómica, histológica, química, bioquímica, ¿verdad? Es lo que somos en la materialidad. ¿Y cómo mantenemos esa materialidad, digamos, en equilibrio? Pues con un alimento saludable, ¿verdad? Y cuando hablamos de alimento saludable, pues orgánico, producido de forma bastante, digamos, saludable, una vivienda adecuada, ¿verdad? Donde vivamos, digamos, cómodamente, una vivienda digna, un estilo de vida saludable, lo que hablaba también igualmente la que me antecedió, ¿verdad? Ejercicio, sueño, actividad, digamos, no en exceso, un acceso a tierra suficiente, ¿verdad? Para poder vivir, un medio ambiente en equilibrio, ¿verdad? O sea, todo eso es la materialidad, ¿verdad? Si pasamos a la siguiente, Emilio. En este caso, en la parte energética, ¿verdad? Que es lo que encontramos en la siguiente diapositiva, si fuera posible, Emilio. Vemos nosotros que tenemos 9 energías principales en nuestro cuerpo. Como les mencionaba, tenemos las 20, pero de acuerdo a nuestro nacimiento, aún no pasemos en la anterior, por favor, Emilio. La anterior diapositiva. Entonces, si nosotros, digamos, en la parte energética tenemos 20 presentes en nuestro cuerpo, 20 órganos que concentran las 20 energías. Sin embargo, hay 9
que son como las que sostienen nuestra vida. Tenemos una vida que es el día, digamos, tenemos una energía, una luna, ¿verdad? Que es el día en que fuimos concebidos, o sea, el día en que el óvulo y el esperma, digamos, se encontraron, es el día de nuestra concepción. Tenemos un sol, que es el día de nuestro nacimiento, y tenemos una estrella, que es nuestro futuro. Igualmente, tenemos una dimensión material y una dimensión energética. Ahora sí, pasemos a la siguiente, Emilio. Y luego, la dimensión material y la dimensión energética igualmente tienen una luna, digamos, tienen una concepción y tienen un futuro, ¿verdad? Tanto la energética como la material tienen sus dos dimensiones, y esto ya asumen las nueve energías principales en nuestro cuerpo. Aparte, hay otra energía que es el cargador del año, que tiene que ver, digamos, con el año en que fuimos concebidos, en qué etapa de luna, en qué hora del día. Todo eso nos da ciertas características. Si podemos continuar, Emilio. Entonces, en la siguiente diapositiva, más o menos, nuestro código de vida, decimos nosotros, se manifiesta de esta forma. Esta persona, digamos, fue concebido ante el Hun Ir, o sea, un viento. Nació ante el 9 Tzi, o sea, 9 lobos, y tiene un futuro que es el 4 Tihash, ¿verdad? Esta persona, digamos, por tener esta luna, este sol y esta estrella, tiene ciertas características. Su dimensión, digamos, energética es el 3 Cat, o sea, 3 redes, y su dimensión, digamos, material es el 2 Ahmak, verá que es como la transparencia, es como la nobleza. Entonces, esta persona, por ser Tzi, pues tiene ciertas características importantes que le dan, digamos, si podemos pasar a la siguiente, Emilio, que lo da su personalidad, sus riesgos, digamos, como sociales, riesgos en salud, riesgos, digamos, en todo tipo, ¿verdad? Eso también nosotros nos permite, conociendo de esta forma a la persona, nos permite prevenir ciertas como enfermedades o problemas en su vida, ¿verdad? Por eso la dimensión energética es bien importante porque, por ejemplo, el Tzi es el de la palabra, es la energía de la palabra. Cuando una persona nace en Tzi, su energía es Tzi, tiene riesgos a padecer problemas, digamos, de la voz. Puede tener problemas en los órganos que emiten la voz, ya sea infecciones, un tipo de cáncer o alguna lesión, ¿verdad? Porque su energía ahí está concentrada, y si no lo mantiene, no lo alimenta, digamos, entonces puede padecer este tipo de problemas. Y obviamente el hablar mucho o decir cosas que no son, también producen problemas, ¿verdad? Entonces, porque a estas personas sí les gusta como el diálogo, les gusta hablar y todo, ¿verdad? Si continuamos. Entonces, es como la importancia de nuestra dimensión energética. Y luego, si pasamos a la siguiente diapositiva, Emilio, para mantener en equilibrio, digamos, esta dimensión, digamos, energética, pues tenemos que igualmente alimentarla, así como nos alimentamos 3 veces al día materialmente, así también debemos alimentar la dimensión espiritual o energética, ¿verdad? Y habemos muchos que nos hemos materializado tanto que ya no nos recordamos de esa parte espiritual, de esa parte energética. No la alimentamos, no conocemos qué energía somos, y por lo tanto no le damos el lugar ni la alimentamos como debe ser. Entonces eso ya genera un desequilibrio en la vida. Luego la dimensión social es todo lo que nos rodea, desde los árboles, la sociedad, desde la cultura maya, no es solo la misma humanidad, sino que son los árboles, son los ríos, son las aves, son los ríos, son los lagos, es todo lo que nos rodea, con lo que nosotros nos relacionamos. Y mantener en equilibrio esta dimensión social, pues implica el respetar los bosques, el espacio sagrado de los bosques, el espacio sagrado de los animales, el espacio sagrado de los ríos, de los lagos. Pero si nos damos cuenta, actualmente la humanidad no ha respetado esa parte. Invadimos bosques, talamos bosques, contaminamos ríos, metemos todos los drenajes de químicos, de todo. O sea, realmente nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida no ha sido como de reconciliación o de amistad con la naturaleza, con nuestra sociedad, ni entre nosotros, la humanidad, porque nos peleamos con hermanos, nos peleamos con tíos, nos peleamos con el vecino, nos peleamos con el compañero de trabajo, con todo. O sea, somos una especie, digamos, que le gusta como estar en conflicto, por lo tanto no está en equilibrio su dimensión, digamos, ni social, ni material, ni energética, ¿verdad? Si lo vemos desde ese punto de vista, porque la parte material no somos saludables en nuestra alimentación, no cuidamos nuestro cuerpo,
nos autodestruimos materialmente. En la parte energética muchas veces no la alimentamos, ¿verdad? Estamos en constante desequilibrio o no la conocemos y está desnutrido esa parte, la parte energética. Y obviamente lo social, como ya lo vimos. Continuemos. Entonces, digamos, cuando nosotros no estamos en equilibrio en nuestras 3 dimensiones, si podemos continuar, Emilio, pues es lo que ha generado actualmente pues sociedades enfermas, bastante convulsionadas, destructivas, en guerras, agresivas, autodestructivas, familias desintegradas, pobres, desorientadas. Entonces, esa parte nos produce cabalmente lo que vemos en esta diapositiva, ¿verdad? Un ambiente insano, desesperación humana por todo lo que nos pasa, una contaminación irracional, ¿verdad? Con esa ambición humana que a veces no tiene límites y provoca sociedades, como dice ahí, sin casa, sin trabajo, sin futuro, ¿verdad? Entonces, si continuamos a la otra diapositiva, y luego, con esto creo que vamos terminando. Quiero decirles de que, como último mensaje, es que todos y todas estamos ahí sí que en estrecha dependencia y complementariedad con el macrocosmos y el microcosmos, ¿verdad? Entonces, cuando no existe esa complementariedad y la humanidad se sale de toda esa dimensión, de esas dimensiones, es lo que provoca lo que tenemos ahorita, digamos, el surgimiento de este tipo de pandemias, este tipo de problemas, y van a haber más, ¿verdad? Si seguimos este camino en que estamos. Entonces yo creo que es un poquito lo que quería compartir. Como les digo, este es solo un principio, ¿verdad? Que me llevaría tal vez como una hora para explicarlo un poco más a profundidad, y son 13, ¿verdad? Entonces tal vez en otro momento logremos compartir. Muchas gracias. Gracias, Donato. La verdad que fascinante, ¿verdad? Para nosotros guatemaltecos estar tan cerca de este conocimiento y al mismo tiempo tan alejados. Estamos listos entonces ya con Mariale. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar en este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que es bastante extenso, pero la verdad que los invito a abrir su mente y su corazón para recibir estos conocimientos que son bastante antiguos. Yo les voy a hablar de la medicina ayurveda, o sea, el enfoque y la perspectiva de esta medicina. Para los que no la conocen, medicina ayurveda es considerada la medicina más antigua del mundo y tiene más de 5.000 años. Está basada en la India, pero en realidad es el lenguaje universal de toda la humanidad. Entonces, para entender un poquito, Ayu significa vida y Veda significa conocimiento. Así que estamos hablando prácticamente de entender el conocimiento de la vida. Y es muy linda esta medicina porque en realidad desde hace más de 5.000 años tomaba en cuenta el cuerpo, la mente y el espíritu. O sea, es la medicina holística más antigua. Y está considerada como el sistema más completo por la OMS desde 1986 a nivel médico. De medicinas tradicionales estamos hablando aquí. Entonces, para darles un poquito de una perspectiva, Ayurveda es muy interesante porque tiene 3 objetivos. Tiene el objetivo de prevención de enfermedades, que está muy, muy interesante saberlo en este momento de la vida que estamos viviendo. Promoción de salud, o sea, es también para seres que están sanos y cómo mejorar su salud. Y curación de enfermedades, ¿verdad? Entonces, trabaja mucho a ir a la raíz del problema para realmente ver las soluciones. Y es una medicina personalizada porque identifica que todos los seres humanos tenemos una combinación perfecta de los elementos que ahorita les voy a hablar, entonces nos hace únicos, pero nos da recomendaciones desde estilo de vida, alimentación, cómo mantener paz mental, para tener una vida más balanceada, como nos hablaba Iris, ¿verdad? Entonces es muy lindo escuchar todas las perspectivas porque a la larga todas las medicinas verdaderamente se entrelazan, entonces es interesante podernos empoderar de diferentes maneras y diferentes conocimientos. 3 pilares tiene Ayurveda que son importantes que hay que entender. Uno es el descanso, como hablaba también Iris, ¿verdad? El descanso es básico para la salud del cuerpo. El segundo es la alimentación. La alimentación para Ayurveda significa alimentos naturales, ¿verdad? Prácticamente que son equilibrados para tu tipo de cuerpo, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Y el tercero es paz mental y tiene que ver
con estar en paz y tiene que ver también con la comunidad, con cómo nos relacionamos con la comunidad. O sea, si tenemos esos 3 pilares, vamos a tener un cuerpo sano a grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito Ayurveda, cómo ve el cuerpo, todo para Ayurveda está hecho de 5 elementos. Esa es prácticamente el principio más básico de esa medicina. Eso significa que es el aire, el espacio, el fuego, la tierra y el agua. Entonces, prácticamente todo lo que vemos en la naturaleza, los animales, las plantas, la comida, nosotros mismos somos una combinación de esos 5 elementos. Entonces es lindo porque en realidad somos parte de toda la naturaleza, no somos una especie diferente, ¿verdad? Entonces prácticamente somos el microcosmos del macrocosmos. Entonces, tal como decía Donato, para Ayurveda en realidad nosotros sí tenemos que llevar un balance con el ritmo de la naturaleza. En el momento que nos salimos de ese balance del ritmo de la naturaleza, nos volvemos propicios a que seamos, a que bajen nuestra inmunidad, ¿verdad? Para Ayurveda, entonces es muy interesante el llevar una rutina diaria, por ejemplo, una rutina diaria de acuerdo a la naturaleza para estar en equilibrio. Y es parte de lo que recomienda ahorita toda la Asociación Ayurvédica y todo este conocimiento antiguo, prácticamente para tener un cuerpo sano, tenemos que llevar una rutina diaria. Entonces es muy simple, ¿verdad? Dormirnos temprano y descansar bastantes horas. Se recomienda a nivel científico y a nivel de Ayurveda no dormir más tarde de las 10 de la noche, por ejemplo. Eso va a permitir hacer todo el proceso de rejuvenecimiento y que tengamos el cuerpo sano. Por ejemplo, tomar agua caliente, nomás uno se despierta, ¿verdad? Hemos escuchado que tiene que ser con limón, con bicarbonato. Ayurveda dice agua caliente. ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que estamos viviendo actualmente para la perspectiva de Ayurveda, estamos viviendo un desbalance a nivel de la naturaleza y estamos presentando a nivel colectivo, eso es desde mi perspectiva, de mis conocimientos, una acumulación de toxinas a nivel colectiva por la alimentación que no ha sido sana, por la cantidad de estrés que se ha acumulado en nuestro cuerpo, que ha hecho inflamación en el cuerpo. Entonces, de hecho, el virus, por ejemplo, en realidad el virus, las bacterias y los hongos siempre van a vivir. Esos nunca se van a desaparecer. De hecho, viven dentro de nuestro cuerpo. Entonces, Ayurveda dice, en realidad lo que tenemos que hacer es fortalecer esta máquina perfecta que se nos dio, ¿verdad? En sus máximas potencias de sus funciones a nivel natural. De esa manera, el virus, la bacteria, el hongo no va a crecer. Entonces, tenemos que fortalecer para Ayurveda tu propia tierra, ¿verdad? Y tenemos maneras de entender eso. Entonces, como les explicaba, el agua caliente, ¿verdad? En ese caso, es el elemento de fuego, ¿verdad? El elemento de fuego es caliente y es transformador. Entonces, todo lo que va a mejorar nuestra digestión va a ayudar a que se fortalezca el sistema como cuerpo, podamos desintoxicar, ¿verdad? Porque para Ayurveda tenemos acumulación de toxinas todo el tiempo, cuando no dormimos bien, cuando no nos alimentamos bien, cuando no estamos al ritmo, que trabajamos de más o estamos mucho en la computadora, vamos a acumular toxinas que tenemos que desintoxicar. Entonces, en realidad tenemos que fortalecer como número 1 el sistema digestivo y tiene que ver con el calor y con el elemento del fuego, que es caliente, ¿verdad? Eso hablando de la rutina diaria, por ejemplo, ¿verdad? Después se recomienda hacer un poquito de meditación o un poquito de respiraciones para empezar a desintoxicar el cuerpo, porque también tiene que ver con la mente. Ayurveda reconoce que la mente es otro sistema, ¿verdad? No es como algo aparte, sino que también acumula toxinas el simple hecho de estar pensando pensamientos negativos, ¿verdad? O sea, son toxinas en el cuerpo que hay que eliminar. Entonces, para entender básicamente lo del cuerpo, como les digo, cada uno tiene una composición de los elementos y son 3 bioenergías a nivel de Ayurveda que se trabajan, que son Vata, que tiene que ver con el aire y el espacio y se encarga todo lo que tiene que ver con movimiento y tiene que ver con cómo vamos a envejecer, ¿verdad? Tiene que ver con inestabilidad, tiene que ver con el frío, tiene que ver con el sistema nervioso. Después tenemos a Pita, que tiene que ver con el elemento de fuego, que tiene que ver con la digestión, con el metabolismo, con las hormonas, con la piel, con el poder de transformación.
y tenemos a Kapha, que tiene que ver con la tierra y el agua, que tiene que ver con la estabilidad, el estar feliz, nuestra salud, por ejemplo, la salud de nuestros pulmones. Entonces, cada uno tenemos nosotros una especificidad como nuestro ADN de estas bioenergías. Y entonces, prácticamente para Ayurveda, nosotros para tener un cuerpo sano, tenemos que estar en equilibrio con esos 5 elementos, con esas 3 bioenergías, conociéndonos a nosotros mismos inicialmente de cuáles son las que predominan y con cuáles tendemos a tener un poquito más de desbalance, pero cuando están en desbalance, cuando se sale, por ejemplo, que empieza uno con algunos síntomas, eso para Ayurveda significa que uno tiene un desbalance de uno o más de los elementos que se están saliendo de balance, que hay que regresar a su balance. Entonces, es interesante porque Ayurveda no solo trabaja la raíz, sino que te dice, te ayuda a que tu cuerpo regrese a tu balance para que entonces regrese a su inmunidad y a su capacidad natural de su empoderamiento. Entonces, el objetivo acá es mantener los 5 elementos en equilibrio e ir sabiendo cómo desintoxicar el cuerpo, ya sea con alimentos, con descanso, Ayurveda utiliza mucho especies y utiliza también plantas medicinales, y como hablaba Iris, también utiliza mucho el calor, como el hecho del sauna. Para ellos ese tratamiento es básico, ¿verdad? Meterse en calor va a ayudar a desintoxicar eso. Entonces, en realidad se interlazan todas estas perspectivas que tenemos de tener ¿qué necesitamos ahorita a nivel colectivo, ¿verdad? Entonces, Ayurveda nos da otra perspectiva y nos dice que sí podemos hacer a nivel preventivo, pero podemos hacer medidas diarias, como les dije, ya les recomendé un par. Así que yo creo que con el tiempo vamos bastante ahí. Yo creo que les di un poquito una perspectiva amplia de información. Bueno, muchas gracias, Mariale. La verdad es que esta es una degustación de de lo que realmente hemos perdido, ¿no? Y es el balance. Nos damos cuenta que desde las 3 perspectivas básicamente se entrelazan, como decía Mariale recién, y el recordarnos de eso, porque yo creo que lo sabíamos, pero a lo largo de nuestra vida lo hemos ido olvidando. Y el recordarlo ahora, precisamente en la crisis que estamos viviendo, creo que nos hace mucho más conscientes y mucho más permeables, ¿verdad? Y dispuestos a abrazar este conocimiento. Yo particularmente como guatemalteco tengo una mezcla de sentimientos respecto a lo que decía Donato, porque me siento, o sea, hasta cierto punto avergonzado de muchas veces ir a buscar un conocimiento mucho más lejano, ¿verdad? Y creer que es afuera donde están las cosas que verdaderamente valen la pena, y luego reconocer, ¿verdad? Que las hemos tenido muchas veces a la par y que han estado aquí adentro y no las hemos sabido ver. Ahora sí vamos a abrir oficialmente ya la conversación, que me imagino que muchos de ustedes tienen mucho que compartir, muchas preguntas, muchas dudas, ¿verdad? Yo quisiera quedarme aquí hablando con cada uno de los 3 doctores, ¿verdad? Para aprender, y vamos a encontrar maneras de poder continuar esta conversación. Abro oficialmente, vamos a ver quién tiene las manitas levantadas para ir en orden. Empezamos con los Marín Reyes desde Austria. Y los que quieran, por favor, preguntar, compartir, intervenir, que presionen, ¿verdad? Para que podamos ver quiénes tienen las manos levantadas y así poder ir en orden. Y por favor, mucha brevedad, ¿verdad? En sus comentarios o en sus preguntas. Adelante, hermanos Marín. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta charla. De verdad que es muy, muy lindo, como dice Emilio, cómo ver todas las perspectivas se entretejen, coexisten y creo que se alimentan una de la otra, ¿no? Y es lindísimo ver. Yo tengo una consulta para las 3 perspectivas, ¿no? Hablando del balance y de que todo en exceso pues es malo, ¿no? Pues sabemos que en diversas culturas, obvio también en la nuestra, se habla del ayuno, por ejemplo, ¿no? Para las culturas, para el budismo, por ejemplo, a ellos les ayudó para extender su longevidad, ¿no? Y se habla también de otras facultades como la disciplina, el autocontrol, ¿no? A través del ayuno. ¿Qué nos podrían decir ustedes 3 acerca de esto como una práctica, digamos, intermitente
en el diario vivir. Gracias. Bueno, si quieres, tomo palabra. Para la perspectiva de Ayurveda, pues es muy difícil agarrar solo a una persona. Primero habría que hacer verdaderamente un cuestionario y una investigación previa para ver si a ti se te recomienda algún tipo de ayuno. No hay como una respuesta para todos en este caso, pero por ejemplo te puedo decir que una de las mayores faltas que Ayurveda toma en cuenta que puede afectar tu sistema es el exceso de comida, ¿verdad? Comer de más. Entonces, y se recomienda, en caso que se recomiende ayuno, porque nunca se va a recomendar un ayuno total, se recomienda paulatinamente y más que todo por las noches disminuir la cantidad de comida, digamos en la noche, porque es el momento en el que el cuerpo pues hace su rejuvenecimiento. Entonces eso te podría decir desde la perspectiva ayurveda. Bueno, ahorita está muy en boga lo que es la dieta intermitente, precisamente la dieta cetósica. Y esta se ha aplicado fundamentalmente para las personas que quieren bajar de peso y que además o tienen procesos de resistencia a la insulina. Tiene mucho sentido la acción porque esto hace que con este tipo de cambio dietético de ayuno prolongado o intermitente, tengamos cambios no solamente a nivel de metabolismo, sino que además de lo que es el microbioma. Me gustó mucho lo que decía Mariale porque el proceso de dieta influye también en el equilibrio que tenemos a nivel de intestino. La cantidad de bacterias y lo que éstas producen hacen que nosotros tengamos sí o no una diferente absorción, sí o no una diferente respuesta inmune. Ahora bien, respecto a esta dieta cetósica, que es la que estamos hablando, sí se ha encontrado que disminuye notablemente el peso, sí se ha encontrado que mejora lo que es la recepción de la insulina a nivel periférico y por eso es que muchas personas logran mantener este equilibrio y bajar de peso. Es una bajada de peso lenta, que eso es bueno también, y la pregunta que uno se hace es cuánto tiempo esta dieta va a mantener ese equilibrio, que ese es quizás el punto más importante. No debiera hacerse una dieta tan prolongada de este tipo, puesto que estamos haciendo algo que va, digamos, en diferencia de lo que se pretende hacer de tener hábitos alimenticios más regulares. Bueno, Yo personalmente tengo varios años de estar tomando ya agua caliente con limón y con agua de mar por las mañanas. La verdad es de que antes me enfermaba muchísimo de gripes y catarros y ya tengo ya varios años prácticamente no enfermarme. Pero me llama la atención cómo el tema de la alimentación ha estado muy presente, ¿verdad? Como un factor fundamental. Y creo que no tenemos la mayor parte de personas esa conciencia sobre el hecho de que lo que nos metemos al cuerpo, una parte va a quedar, otra parte va a salir, pero eso en gran medida está, dependiendo de qué consumimos, está fortaleciendo nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico o lo está debilitando. Entonces a mí me gustaría realmente ahondar más en el tema de la alimentación. Me gustaría saber qué opinan ustedes respecto a una dieta vegetariana o vegana o cuál sería en términos como generales el mejor tipo de alimentación que uno podría tener para fortalecer ese sistema inmunológico y ser más balanceado. tal vez solo quisiera como intervenir en este caso con la pregunta anterior y un poquito con lo que mencionaba Emilio en este momento. Desde la medicina maya hemos identificado 3 momentos, digamos, para poder hacer dieta o digamos, o mejorar la alimentación. Uno primero es que por lo menos no sé, cada 3 meses, según lo que nos indicaban nuestras abuelas y abuelos, hacer purgas, ¿verdad? Para poder limpiar, digamos, el cuerpo y poder como sacar todo digamos, lo que nos sirve para el organismo en nuestro estómago, el intestino y toda esa parte. Y luego, digamos, eso implica digamos, entrar nuevamente en equilibrio con la alimentación.
Luego, en los eventos importantes en la vida de uno o colectivas también se pide, digamos, ciertas dietas. Por ejemplo, hay eventos que solo se recomiendan comer alimentos aéreos, ¿verdad? Nada que crezca al nivel de la tierra ni que esté debajo de la tierra, porque generan otro tipo de energía, ¿verdad? Entonces uno, para que fluya esa energía, debe haber como consumo de alimentos aéreos, todo lo que crece hacia arriba. Pero también hay momentos en que se recomiendan alimentos que crecen debajo de la tierra o que están al nivel de la tierra. Esa es como la comprensión un poco más energética para que la energía fluya colectivamente o en la persona, digamos. Y lo otro es en cuestiones de enfermedad, ¿verdad? Sabemos que la alimentación tiene que ver mucho con nuestra salud, entonces sí se hacen ciertas dietas, ¿verdad? Para ciertos alimentos. Desde la cultura maya no es una cultura vegetariana ni vegana, ¿verdad? Sino que nuestra concepción es que somos una especie que nació para comer de todo, pero sin exceso, sino que un poquito de todo, ¿verdad? Y digamos de forma, digamos, de forma, digamos, como muy, muy equilibrada. Lo que sí nos recomendamos mucho, por ejemplo, es la carne de cerdo, ¿verdad? Porque, digamos, energéticamente es una carne que no permite que la energía fluya, que la energía se desarrolle bien. Entonces, eso que quería como comentar en las preguntas que se han hecho. Pues yo tomo palabra desde el punto de vista de Ayurveda, es muy interesante ese tema, es muy extenso el tema de la alimentación, pero les puedo dar la perspectiva que en realidad lo que Ayurveda dice es de que te tienes que aprender a conocer a ti mismo, porque tu alimentación en realidad va a depender del estado de ánimo, de la estación en la que estamos, porque todo el tiempo estamos creando y destruyendo los elementos, ¿verdad? Entonces no recomienda que solo vegetariano o vegano, dependiendo de tu biotipo mental y del cuerpo y tus necesidades actuales. Por eso es tan interesante, porque en el momento que uno tiene autoconocimiento puede tomar decisiones mucho más empoderadas en lo que te va a hacer mejor para tu salud o no, ¿verdad? Entonces una persona, por ejemplo, que es muy bata, que tiene mucho aire y espacio en su cuerpo, va a ser un poco más delgada, va a ser un poquito más inestable, son esas personas que, por ejemplo, cambian mucho de parecer. Esas personas, como tienen mucho aire y espacio, necesitan un poquito más de tierra y agua, entonces necesitan un poquito más, sí necesitan carne en su dieta. Pero personas que tienen ya mucha tierra y agua, mucho kapha, que son un poquito más pesadas, de sus músculos más grandes, no necesitan tanta carne. Pero también va a depender en dónde están viviendo, en el momento en el que están, qué clima están viviendo, y si y qué tipo de a nivel de intoxicación de toxinas que le dice Ayurveda tienen. Entonces, en perspectiva Ayurveda va a depender de tu biotipo y de tu autoconocimiento. Yo quizás quisiera agregar, y creo que es importante otra vez, la dieta no solamente debemos tomar en cuenta que la dieta tiene mucho que ver con lo que es generación proteica de energía, del ATP. Y lo que nosotros ingerimos, sea en glucosa, en lípidos o sea en proteínas, se desdobla para generar energía. Y ahí es donde viene lo que dice Mariale y lo que dice Donato. Depende, porque si nosotros somos personas que estamos en un momento de la vida donde necesitamos más proteína para tener más ATP, evidentemente necesitamos ingerir más carnes, no importa si son blancas o rojas. Si nosotros lo que estamos es en una etapa donde queremos bajar de peso porque nuestra grasa es mayor, entonces tenemos que cambiar de dieta y probablemente hacer estas dietas de tipo cetósica para bajar de peso. Depende mucho de lo que estemos haciendo. No es lo mismo una persona que está haciendo un entrenamiento de maratón, dejarlo en una dieta, digamos, vegetariana pura o vegana pura, donde no va a tener la suficiente ingesta, digamos, de proteínas para poder llevar este nivel que necesita de profundidad. Muchas gracias. Muy interesante el tema, las distintas perspectivas que realmente van como empatando. Me pareció también clave el tema que decía Mariales sobre el autoconocimiento. Creo que eso da para otro abierto, para seguir explorando, porque realmente ahí es donde, o sea, con ese despertar de la conciencia individual es donde realmente uno puede empezar a reconocer muchas cosas o que olvidamos, ¿verdad? O que necesitamos aprender para poder tomar mucho mejores decisiones. Tiene levantada la mano Fernando Aldana y Suseli. Vamos, Fernando.
Sí, muchas gracias. Ahora que estamos en esta tremenda crisis, pareciera que el mundo depende de la medicina occidental, como que estamos esperando respuestas más bien del mundo occidental, para ser más claros, una vacuna que nos pueda generar inmunidad. Entonces, estas medicinas tan interesantes y apasionantes, yo mismo soy sobreviviente de cáncer curado por un sabio que aprendió en el Tíbet su ciencia. ¿Dónde quedan estas medicinas tan interesantes? Gracias. Tal vez Donato, porque sí estás tocando, Fernando, un tema clave, ¿verdad? Vacunas o no vacunas. Tal vez me gustaría escuchar la perspectiva de Donato respecto a este tema. Bueno, en este caso por alusión, digamos, desde la medicina maya, nosotros siempre nos basamos en la base de las tres dimensiones de nuestra existencia, ¿verdad? En lo material, en lo energético y la parte social. Para nosotros, si estas tres dimensiones están en equilibrio, pues ahí encontramos, digamos, el bienestar, encontramos la salud, encontramos el equilibrio en todas nuestras dimensiones. En este caso, digamos, en el caso de las vacunas, pues personalmente desde nuestra cultura, de nuestra concepción, no la compartimos tanto y tampoco la utilizamos porque tenemos otras formas desde la cultura maya de prevenir esas enfermedades, porque si estamos energéticamente bien equilibrados, estamos fuertes en esa parte, no necesitaríamos de agentes externos para poder, digamos, levantar el sistema inmune. Por ejemplo, el sistema inmune está concentrado o lo tenemos como nosotros identificado como la energía Tijash, que es como la defensa en nuestro cuerpo. Todo lo que nos defiende en nuestro cuerpo es Tijash, ¿verdad? Y un órgano importantísimo de defensa de nuestro cuerpo es el sistema inmune, ¿verdad? Entonces ahí está concentrado el Ajau Tijash. Si nosotros alimentamos el Ajau Tijash, nosotros la energía Tijash o Nahual Tijash, como se le conoce, está fuerte, está en equilibrio, lo alimentamos, está despierto, pues va a lograr reconocer, naturalmente reconoce cualquier agente extraño y va a reaccionar equilibradamente y va a trabajar bien. Sin embargo, si ahora, digamos, tenemos una sociedad totalmente, digamos, o muy desnutrida, en desventaja, en carencia, con pérdida cultural por cuestiones educativas, religiosas. O sea, estamos en una situación en mucha desventaja como pueblos. Obviamente necesitamos estos elementos externos como vacunas, como otro tipo de terapias, porque ha habido una pérdida cultural fuerte, ¿verdad? Y eso no permite, digamos, para nosotros la pérdida de cultura es uno de los factores que pone en riesgo a la población, porque al no practicar su cultura, digamos, se equilibra energéticamente, ya no utiliza todas las plantas, ya no se alimenta bien, no tiene las condiciones, digamos, sanitarias básicas. Entonces va a necesitar de todo esto, va a necesitar de suplementos alimenticios, va a necesitar de medicamentos biomédicos, va a necesitar, digamos, de vacunas, va a necesitar cuanta cosa haya, porque no está viviendo, digamos, su cultura, no está viviendo en esa dimensión de equilibrio en sus tres dimensiones. Ok, excelente. Muchísimas gracias, Donato. Por tiempo, vamos a cerrar el abierto, ¿verdad? Pero vamos a continuar con lo que ahora le vamos a llamar el íntimo, ¿verdad? Que es media hora más para poder seguir conversando, pero por respeto al tiempo que habíamos hablado de que los abiertos son de 6 a 7, vamos a cerrar oficialmente y luego continuamos. Y antes de darle la palabra a Suseli y a Juan Carlos Mateu, que tienen levantadas las manos, solo los quiero invitar al abierto de mañana, que va a ser sobre mente sana. Va a estar Juan Carlos Agastume, que muchos de ustedes lo conocen, un atleta que se formó ya de adulto y ha pasado por una serie de competencias extremas. Va a estar Gloria Figueroa, que también tiene mucha experiencia en todo el tema de coaching ontológico. Y también va a estar Víctor Juárez, que tiene un programa de salud mental y de voluntariado en torno al tema de psicología también extraordinario. Así que va a ser una conversación riquísima. Desde ya invitados, mañana de 6 a 7 continuamos con Mente Sana. Y ahora sí, abrimos el íntimo y nos vamos rápidamente con las preguntas de Suseli y luego de Juan Carlos Mateu.
¿Me escuchan ahí? Ya te escuchamos, Suseli. Ok, bueno, primeramente, darle las gracias por esta, de veras, gran idea, esta interacción entre estas tendencias. Yo nunca me hubiera imaginado que fueran tan armónicas si no lo escuchamos de esta manera. Creo que como conclusión de todo esto hay 4 cosas tan importantes que a veces uno no las cuida, y es el dormir, el alimentarse bien, el ejercicio y la búsqueda de la paz, que yo creo que fueron los puntos de encuentro que me encantaron ver. Y por el otro lado también quería preguntarle a Iris, porque me llama mucho la atención lo que hoy hablabas de la dieta cetónica. De hecho, yo estoy en un proceso por tema hormonal, en un tipo de dieta así, pero cuando uno mira toda la teoría de esta dieta, es como que en cierta manera rompe todo lo que uno había aprendido sobre los carbohidratos, sobre el consumo de los vegetales y todo esto, incluso la combinación del agua con los carbohidratos. Entonces, tal vez si nos pudieras también comentar como que cuánto es lo más de tiempo que se puede usar, 1, y 2, ¿cuál es el mecanismo que hace que puedas aprovechar esto sin tener que usar carbohidratos y todo lo demás, que al final es lo que a uno le sorprende al oírle? Gracias. Gracias, Suseli. Voy a procurar ser lo más esquemática posible. 3 son los elementos que nos generan energía: carbohidratos, grasas y proteínas. La que más rápido nos genera la energía son los carbohidratos, ¿sí? La que más lento la genera es las grasas. Cuando nosotros nos ponemos, digamos que a dieta de carbohidratos, nosotros empezamos a consumir de lo que es proteínas y de lo que es grasas para generar la energía, ¿sí? Porque Suseli sigue haciendo las mismas actividades que antes, sigue trabajando, sigue haciendo ejercicios, etc. Entonces, la misma energía que genera la tiene que tener de alguna forma. Entonces, puesto que no lo está ingiriendo con carbohidratos, lo empieza a generar del desdoblaje de lo que son grasas y el desdoblaje de lo que son proteínas. Ese es el mecanismo bajo el cual se empieza a generar la energía. Y entonces, como no estamos consumiendo carbohidratos, se empieza a generar unas sustancias que se llaman cuerpos cetónicos. Por eso se le llama la dieta cetónica, porque empezamos a generar estos cuerpos que de alguna manera cambian nuestro pH también. Entonces ahí es donde dicen, entonces uno se vuelve más ácido, que no es así, pero empieza a generar más cuerpos cetónicos. ¿Por qué funciona? ¿Por qué baja de peso? Porque por supuesto estoy consumiendo todo lo que yo tengo de más, que es grasa y lo que es proteínas. ¿Cuánto tiempo se puede llevar? Depende. Si se está haciendo por razones hormonales, que es una de las causas, esto se puede llevar por muy largo tiempo, porque el cuerpo tiene otra cosa interesante y es que se adapta muy bien. Tengo pacientes, por ejemplo, que cenan a las 7 de la noche, se levantan a las 7 de la mañana a tomar un café y desayunan a las 11 del mediodía. Entonces pasaron una gran cantidad de horas sin comer. Esa es una dieta cetónica, digamos, que prácticamente se vuelve intermitente y al final comen 7 horas del día. En 7 horas tienen que almorzar, refaccionar y cenar. Por eso es que se vuelve un tiempo menor y el metabolismo empieza a generar energía de otras partes del cuerpo. Gracias, Iris. Tenemos también acá la mano levantada de Juan Carlos Mateo. Entonces, invitación, Emilio. Gracias, doctores Casali, Rivers, Donato, muy bien expuesto. Me llamó mucho la atención, en especial el tema de las energías y la alimentación. O sea, Emilio, mencionaste tú algo sobre el agua marina, de cómo mejorar una digestión, una hidratación. Y bueno, pues yo quería contarles que ya tengo más de 10 años de estar tomando agua marina y de estarla extrayendo 50 kilómetros mar adentro a 60 pies de profundidad.
Y en cuanto al tema de las energías, todo está entrelazado, o sea, somos energía, somos células y somos líquido. Entonces, el tema de la hidratación es indispensable entender, pues, cuáles son las funciones del cuerpo. Y esa primera toma en ayunas, miren, 1 litro de agüita caliente, si no tienen agua marina, con sal marina pura y el jugo de 1 o 2 limones. ¿Qué sucede? El sistema digestivo está saturado, o sea, todo lo que comimos el día anterior ya se encuentra en la tracta intestinal y el estómago pues está vacío. Al ingerir esta cantidad de líquido a esta temperatura, con esa compostura, el limón pues que es un alcalinizante, hace maravillas y lo primero que viene favoreciendo es nuestra flora intestinal. Se dice que ahí se compone el 80% del sistema inmune. Entonces, imagínense ese 1,5 billones de pelitos microscópicos están recibiendo un baño de un líquido nutrimedicinal. Y bien, pues quería compartirles y hacerles el comentario la necesidad de la hidratación, porque somos 75% líquidos. Y ese líquido es agua marina rebajada, pues esos son saladitos nuestros fluidos. O sea, nuestras lágrimas, sudor, somos isotónicos. O sea, la diferencia entre el líquido de nuestro cuerpo y el mar es la cantidad de gramos de sodio por litro. Nosotros nos componemos de solo 9 gramos de sodio isotónicos. El mar es 4 veces más salado, hipertónico, son 35 gramos de sodio. Y el agua marina además tiene un pH alcalino. Lo medimos en varias ocasiones en cada extracción y varía entre 8,5 a 8,7. O sea, es un medio alcalino. Entonces, imagínense al agregarle los minerales alcalinos del agua marina al agua que está bebiendo, logra hidratarse con una bebida de un líquido vivo, le llamamos nosotros, porque los minerales ya presentan conductividad versus un agua filtrada, un agua comercial, digamos, envasada, embotellada, que venden en los súperes y en todos lados. Si le hacemos una prueba de conductividad, no tiene conductividad. Al agregarle los minerales, el agua, ya sea la sal o el agua marina, ya tiene conductividad. Y como somos energía, ya beber un agua que tiene conductividad, vamos a tener una hidratación y regeneración celular. Porque el cuerpo se compone de células. Las células forman tejidos, huesos, órganos, piel, uñas, nómbreme cualquier parte del cuerpo, todos son células. Y resulta que no hay ni una célula que tope una con otra. Tiene una separación de líquido. O sea, cada una de nuestras células, aún dientes y hueso, que aparentemente es sólido, no es sólido. Tenemos una separación de líquido. Y nuestras células están en un medio que le llamamos la sopa marina. Entonces, entre ese líquido con los 9 gramos de sodio y la hidratación adecuada, que se recomienda pues la mitad de nuestro peso en onzas, con buenos sentimientos. Aquí hay un punto muy interesante, en paz descanse el científico Masaru Emoto, uno de mis mentores, que presentó mensajes del agua en una prueba científica de qué es lo que ocurre con nuestros 5 sentidos expuestos. Y le tomó fotografías. En resumidas, para ya no quitar mucho el tiempo, hay que tener en cuenta que nuestros 5 sentidos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos o decimos, tiene un efecto en cuanto al pH. O sea, los negativos contribuyen a una acidosis del cuerpo, un bajón de pH, una desmineralización del cuerpo, porque el cuerpo tiene que mantenerse con sus minerales, entonces sufre una pérdida de calcio, de potasio, magnesio, manganeso, fósforo, zinc, en fin, la tabla entera periódica de elementos que es parte de nuestro sistema inmune ya se ve comprometido porque está nuestro cuerpo sufriendo un desbalance y un desequilibrio. Entonces, mensajes del agua se llama, es muy bonito si lo quieren ver. Y Emilio, de nuevo, muchas gracias. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Les mando saludos mi esposa Silvita.
Tenemos Alcalina acá en Guatemala, que hace 16 años que comenzamos esta aventura. Y los felicito por su exposición, las energías, la alimentación. Muchas gracias, doctora Rivers. Yo quisiera decir algo respecto a esto del agua caliente, el limón y la sal y las dietas. El microbioma es prácticamente la cantidad de gérmenes que tenemos adentro de los intestinos y que codifican prácticamente Eso pusiste, el idioma. Y yo quería comentarles que es indudable que, digamos, si nosotros sabemos que el ser humano tiene un genoma de 23,000 genes, ahorita se sabe que el microbioma, que es toda esta cantidad de bacterias del intestino, tiene 3 millones de genes. Entonces vean ustedes la importancia que tiene la dieta con lo que es la cantidad de agua, con el tipo de agua que ingerimos. Evidentemente esto hace que nos haga cambios a nivel incluso genético, que era lo que decía al principio. Por eso es que yo sí creo firmemente que estas conceptualizaciones de dietas, de ingestas de aguas de diferentes temperaturas y de diferentes minerales, hace cambios que generan salud a la larga. A mí me preocupa que no estamos basados en ciencia para algunas de las aseveraciones que hacemos y se dicen cosas fuertes y no tienen una sustentación científica. Sí, pues no sé, ¿verdad? A mí me encantaría comentar lo que dice Fernando y creo que va a darle un poquito el seguimiento. Disculpen que me meta sin levantar la mano, no encontré en el chat cómo. Pero quisiera traer a la mesa una nueva tendencia que se llama medicina intuitiva, que trata de incorporar la medicina alternativa con la medicina occidental, y eso en base a la búsqueda de evidencia, ¿verdad? Porque la medicina occidental ha surgido mucho en busca de la evidencia, de las nuevas teorías, de que todo se respalde con experimentos, pero eso ha dejado mucho afuera todas estas nuevas tendencias, toda la cultura vieja que teníamos, ¿verdad? La cultura maya, la cultura ayurvédica, que tiene muchas verdades, solo que la ciencia todavía no ha logrado como que encontrar la evidencia ni la forma de experimentarlos para ver cuáles funcionan y cuáles no. Y eso no quita la verdad que puede estar detrás de una medicina ayurvédica, una medicina maya. Una propuesta que tiene esta medicina integrativa es que el nivel de evidencia debería ir acorde al nivel de riesgo de la terapia, ¿verdad? Si tenemos algo tan delicado como vacunas que pueden tener efectos adversos muy serios, pues eso tiene que llevar un nivel de evidencia mucho más alto, ¿verdad? Antes de exponerlo al público general. Pero hay ciertas cosas que tienen respaldo que no es difícil encontrar la evidencia, ¿verdad? Como el tipo de nutrición, ejercicios de respiración, mencionaba todo lo que Donato mencionó específicamente, que refuerza nuestro sistema inmune, ¿verdad? Todas esas teorías no es difícil desde el punto de vista occidental encontrarles evidencia, pero no les quita la validez que las tengamos que probar, ¿verdad? Y les quería recordar como que ahorita que estamos viviendo todo esto de coronavirus, está saliendo mucho a luz. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes que contraen coronavirus no presentan síntomas muy severos, ¿verdad? Y esto no es que el bicho es caprichoso y se esconde y se sabe esconder, sino es que nuestro cuerpo es tan sabio que lo logra curar y lo logra combatir sin tener tantas molestias. Y mucho de lo que hablamos en la medicina occidental es cómo vamos a tratar a ese 20%, a ese 2% que los casos son muy severos, es porque su sistema inmune no está logrando combatir la enfermedad. Pero creo que donde podemos agarrar muchas prácticas es en ese otro 80%. ¿Cómo aumentamos nuestro sistema inmune para que logre vencer la enfermedad? Y aquí me gustaría preguntarle a los tres, tanto a Iris, a Mariale y a Donato, que agradecerles primero su exposición excelente y también preguntarles desde su punto de vista, desde sus filosofías de medicina, ¿qué podemos hacer
yo soy médico, ¿qué les puedo recomendar a mis pacientes y qué podemos hacer como personas para aumentar nuestro sistema inmune? Parte del ejercicio y la nutrición, pero habrán otras cosas dentro de sus perspectivas que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema inmune. Voy a hablar de la parte occidental, Pedro, ya que compartimos la misma, esta formación. Sabemos claramente que todos estos inmunomoduladores, digámoslo así, no se ha encontrado algo que lo eleve, el sistema inmune. Hablé de lo que es interferón gamma, porque hay algunos estudios que han estudiado, que han revelado que, por ejemplo, la vacuna de la BCG incrementa la respuesta de inmunidad innata, incrementa lo que es TH1, incrementa interferón gamma, ¿sí? Probablemente esta es una manera, digamos, de mejorar el sistema inmune. Ahora, existe ahorita una vacuna que pongamos para que mejore el sistema inmune contra el COVID o contra cualquiera, no hay, ¿ya? Voy a tomar un segundito ahorita. Yo estuve diciendo de esta parte del microbioma, de los genes, etcétera, porque coincido con Fernando en cuanto a que es difícil para la medicina occidental llegar a proponer un medicamento, llegar a proponer una vacuna, tuvo que pasar muchísimo tiempo, porque no solamente se testó, se hizo el test en animales, se vio si era segura, no mataba, se vio si además tiene alguna eficacia para que se pueda utilizar. Entonces, todos estos son estudios que se tienen que llevar a muy largo plazo y con muchos niveles de seguridad. Comprendo lo que dice Pedro en cuanto a que es difícil que podamos nosotros, ¿cómo podemos demostrar que el que duerme más le va a hacer un estudio para ver quién le va mejor en la vida? Porque si vemos todos estos son factores que no van solos, no es una única intervención, es dormir, más comer, más tener estrés, más cómo se logra hacer un estudio que compare ambas partes. Por eso es que es tan difícil. Por eso quise mencionar lo del microbioma de nuevo, porque eso explica mucho lo que es la dieta, lo que es el agua, los minerales, que de nuevo, Fernando, no hay un estudio que nos diga si yo tomo agua caliente me va a ir mejor que al que no lo tomó, pero tiene algún fundamento cuando vemos lo que es el microbioma, cuando vemos, por ejemplo, que dormir eleva el interferón gamma. Tomo palabra, pues respecto a la perspectiva ayurveda, hay muchas herramientas que se pueden dar para mejorar la inmunidad porque considera que el cuerpo ya tiene la capacidad de solo de limpiarlo para regenerar su energía o para regenerar su prana, en este caso, o liberar, digamos, todos esos canales que se les llaman en una filosofía, se les llaman, por ejemplo, los marmas en Ayurveda, o en medicina china los meridianos, o nosotros lo podemos ver como el sistema linfático, el sistema circulatorio, el sistema venoso, ¿verdad? Hay que limpiar esas tuberías. Entonces, a nivel de qué decir de tus pacientes, la base de que Ayurveda dices, le tenés que preguntar por tu digestión. Eso es lo número uno que hay que preguntar. Literalmente, la ida al baño es súper importante. Si alguien tiene estreñimiento, está acumulando toxinas. Si está acumulando toxinas y no tiene adecuadamente la digestión, no va a poder mejorar la inmunidad. Entonces, la base de Ayurveda es la digestión como número uno, la tenemos que fortalecer para mejorar el sistema inmunológico. Eso tiene que ver con a qué horas estás comiendo, si estás comiendo de más, qué alimentos, qué tipo de alimentos, y lo que hablaba yo de la base, ¿verdad? La base es preguntarles cómo están durmiendo. Esa es otra manera de cómo mejorar la inmunidad. Preguntarles qué nivel de estrés tienen, ¿verdad? A nivel emocional, cómo están, como decía, que eso también generaba toxinas. Entonces hay que ir a lo básico inicialmente para la perspectiva Ayurveda, en vez de irnos a algo tan avanzado como, por ejemplo, para Ayurveda el paso de las medicinas viene después de que ya le dijiste a tus pacientes cómo que mejoren su estilo de vida, qué tipo de cosas diarias están haciendo que no les permite mejorar su sistema inmunológico diariamente. Entonces en Ayurveda nos vamos a las bases primero. Después, si eso no funciona, si ya mejoraron su alimentación, si ya están durmiendo mejor, si ya están en más balance emocional, si su digestión está al tanto que cada ciertas horas les da apetito,
están tranquilos, no funciona, entonces ya se van a los siguientes pasos, a plantas medicinales o a medicinas, ¿verdad? Tratamientos un poquito más complejos. Y solo para mencionar, Ayurveda es muy interesante porque sí tiene escritos de hace más de 5.000 años. Lo que pasa es de que en esa época no existían estudios científicos porque no se sabía todo el método científico, pero ya se están haciendo en la India y en otros lugares, ya se está haciendo ya la comparación de los libros, que prácticamente la información ayurveda está en los Vedas, que es donde viene también toda la ciencia de yoga. Entonces ya están haciendo los estudios científicos y se está viendo qué moléculas específicas es lo que mejora ciertas cosas, ¿verdad? Entonces ya se está haciendo eso, pero sí tenemos bastante fundamento de los diferentes escritos antiguísimos, ¿verdad? Paso palabra. Gracias. Ya vamos a ir terminando. Tenemos 2 preguntas más, una de Diego y otra de Luis Fernando González. Si quieren, arrancamos con Diego. Hola, buenas noches. Yo soy médico también, como Pedro, y he tenido el gusto de compartir tanto con la doctora Casali como con Pedro y Mariale. Una de mis preguntas es, dado que tengo el mismo entrenamiento que muchos de los médicos que están en esta conversación, basado en medicina occidental, ¿cómo reconciliamos el entrenamiento de nosotros como médicos metiendo ideas de cosmovisión maya, que en nuestro país tiene que ser tan importante dada la demografía que tenemos, y de otras ideas de medicina de otros lugares? ¿Y cómo balanceamos la medicina occidental que tenemos nosotros como base y la reconciliamos con otros conceptos como estos para poder atender mejor a nuestros pacientes, como dice Pedro? Una pregunta para los 3 expositores. Pues yo propongo, que he propuesto ya he tratado varios años, es de darlos a los médicos desde el principio, ¿verdad? Hay que dar las clases, ¿verdad? A los estudiantes de medicina, como a mí me hubiera encantado recibir este conocimiento. Yo después, solita, me fui a investigar de todas las medicinas, de la opción de medicinas. Así que mi recomendación sería concientizar desde el inicio a los estudiantes. Y en el caso de los médicos que ya nos graduamos, etcétera, hay que hacer este tipo de eventos de reconciliación en la que se ve como otras herramientas, no que cuál sistema es mejor que el otro, sino que cómo complementar las herramientas para entender para dar una mejor calidad de atención a nuestros pacientes, que es prácticamente lo que más o menos hago yo, pero sí, pienso yo que va a tener que ser la base a nivel de educación, a mi perspectiva. Tal vez solo quisiera como disculparme con Fernando Aldana, que me dijo que pusiera en pantalla para conocerme, pero no me permitió acá la tecnología. Pero quería además también comentar un poquito sobre lo que se ha venido ya preguntando. Primero, ¿qué es ciencia realmente? ¿A qué le llamamos ciencia? ¿Verdad? Sabemos que la biomedicina, la ciencia occidental, apenas tiene de desarrollo como tal unos 300 años, ¿verdad? Mientras estos conocimientos de culturas milenarias, como decía Mariela, llevan más de 5.000 años, ¿verdad? En el pueblo maya, pues igual tenemos registros de más de 5.000 años. Lamentablemente, en el tiempo de la invasión, hubieron grandes hogueras donde fueron quemados, no solo en esa histórica de México, sino que aquí mismo en Antigua Guatemala, están ya descritos varias hogueras donde quemaron muchos libros, ¿verdad? Aparte de libros, también a gente muy sabia, a los ajij, a los terapeutas, también fueron quemados en esas hogueras y ahí se fue un conocimiento bastante fuerte. Sin embargo, mucho de este conocimiento fue transmitido de forma oral y es así como lo hemos venido como conociendo, sabiendo y se ha mantenido las prácticas porque funcionan. Algo que se mantiene, algo que la gente sigue practicando es porque le ha funcionado, ¿verdad? Entonces, yo pienso que lo científico, y bueno, aquí quiero hacer referencia también que Mónica Berché y el equipo de la Universidad del Valle han venido trabajando en evidencia, digamos, de la práctica de la medicina maya, ¿verdad? Versus la medicina occidental o la biomedicina. Hay como diálogos de saberes en este caso y han escrito ya un libro que se llama Medicina Maya, que a lo mejor tal vez Mónica puede indicarnos cómo conseguir, para poder conocer un poco sobre este trabajo basado en el método científico, porque las culturas originarias tienen sus propios métodos para hacer investigación, para validar conocimiento, para poder, digamos, hacer uso de prácticas que han funcionado por miles de años.
Y luego, digamos, algo bien importante ustedes, porque practicar la cultura maya o llevar una forma de vida maya es un poco difícil en una sociedad tan racista, en una sociedad tan excluyente, en donde no permite esta práctica. Sin embargo, hay prácticas tan importantes como el estar bien con uno mismo, ¿verdad? Estar en paz con uno mismo y estar en paz y bien con los demás. Eso ayuda mucho a generar otro nivel de energía, ¿verdad? Tanto personal, espiritual, increíble, ¿verdad? Aunque aquí Iris nos dice que no se puede mejorar el sistema inmune. Sin embargo, yo pienso que sí lo equilibra, ¿verdad? Y desde la cultura maya sí podemos fortalecer, digamos, uno de nuestros órganos sensores importantes en nuestro cuerpo para nosotros es el Ajau-Tijash o el Nahual-Tijash, y es el sistema inmune, ¿verdad? Entonces, ¿y eso cómo se mejora? Pues alimentándolo, ¿verdad? Energéticamente. Entonces, a lo mejor la física cuántica puede dar como respuesta, ¿verdad? A estas preguntas que muchas veces no las entendemos desde la parte material, biomédica, y que ahí la ciencia occidental misma en su avance llegó a estos niveles de conocimiento y que ahora le llaman los esotéricos, ¿verdad? Los científicos brujos les llaman porque tienen otra forma de entender, pero que está validando mucho estos conocimientos ancestrales o milenarios. Gracias. Yo quisiera decir que yo no veo separación al final de cuentas, porque los tres hablamos de un equilibrio. Y creo que son estos abiertos los que nos permiten conocer y reconocer lo que hay en otros ámbitos de ciencia. Yo creo que lo que decía Marial es cierto. El método científico que usamos a nivel occidental no quiere decir que no existía anteriormente de otra forma. Yo coincido también que esto debe ser algo que debe entrenarse no solamente a nivel de las escuelas de medicina, sino en general, porque esto es aplicable en todos los ámbitos, el tener el equilibrio, el autoconocimiento, el reforzar, y, perdón, cuando dije que no, a nivel occidental, algo que nos suba la inmunidad es difícil que podamos encontrar, pero sí el tener una vida más saludable sí se ve que mejora lo que es el estado general. Ya. Muy buenas noches. Disculpen que igual interrumpa. Sé que ya tenemos poco tiempo para esto y solo quisiera contribuir en parte al conocimiento del doctor Donato, ¿sí? He trabajado también durante muchos años para hacer mi propio medicamento. Saqué una quimioterapia natural para curar el cáncer. Ahora estoy trabajando, como decía el doctor anteriormente, el que hablaba, estoy trabajando en una vacuna. Esto lo hago a través del conocimiento de las abuelas y los abuelos, o sea, de nuestros ancestros, en donde ahorita me están preparando ellos para poder tener las fórmulas necesarias con flores acuáticas, con plantas terrestres, y estoy buscando también otras plantas que ellos me envían a lograr tenerlas para completar la fórmula para la vacuna. Esto no quiere decir que nuestra ciencia maya no tenga importancia dentro del conocimiento occidental. Para mí, desde mi punto de vista, ha sido una lucha trabajar paralelamente con ambos conocimientos. Es muy importante y siento que este es el momento para seguir unificando estos dos conocimientos, tanto como el conocimiento occidental y el conocimiento ancestral. ¿Verdad? Son dos conocimientos que siempre he mencionado a los estudiantes que me visitan para poder guiarlos. Y como decía la doctora hace un momento, no es solo en el área de medicina. Esto es para todos los jóvenes. Y no solo jóvenes, sino nosotros como personas ya adultas que nos puede ayudar para contribuir y seguir transmitiendo
estos conocimientos o estos aprendizajes que vamos teniendo en la vida. Pero algo muy importante es que quiero decirles que podemos lograr, podemos hacer muchas cosas con los conocimientos ancestrales y los conocimientos occidentales. Muchos países hablan, muchos comentaristas hablan que esto es una guerra biológica. Sí, pero ¿qué estamos haciendo nosotros contra esa guerra biológica? Así como han construido tantas bombas atómicas, tantas guerras, ¿por qué nosotros como médicos también podemos construir bombas, pero para contrarrestar y para vencer este tipo de enfermedad? Es algo muy importante que quiero dejar para terminar, porque sé que tenemos que respetar, ¿verdad?, el horario de esta narrativa que fue una gran iniciativa de Emilio, ¿verdad? Es que pongámosle mucha atención a todos esos elementos que hablaba María Ale, que hablaba Donato, ¿verdad? Observemos, conectémonos con la naturaleza para que podamos encontrar ese equilibrio. La abuela Luna se manifiesta muy triste y para nosotros, desde nuestra cosmovisión, desde nuestros conocimientos como Ahijab, o guías espirituales o contadores del tiempo, como nos llaman, ¿verdad? También pongámosle atención al cambio que está haciendo todo el planeta Tierra. La abuela Luna hoy nos está manifestando que si no contribuimos a que esto se recupere, a que la enfermedad se detenga, ella está manifestando muy triste y si ustedes la logran ver, no está blanca, sino está como gris, ¿verdad? Y para nosotros, desde nuestros conocimientos, ella sigue manifestando la fuerza de la enfermedad. Muchísimas gracias por haberme permitido. Disculpen la interrupción, pero solo era para complementar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Nana Panchita, por tus palabras. La verdad es que vienen a enriquecernos y a complementar mucho esta conversación. Muchas gracias por recordarnos la importancia de observar, ¿verdad? Que yo creo que hay mucha información allá afuera y aquí adentro y lo que habría que hacer, siento yo, es ser mucho más atentos y mucho más observadores y aprovechar esta cuarentena que estamos viviendo forzadamente para poder en el silencio encontrar muchas de las respuestas y de las preguntas que nos han traído hasta aquí, pero que también necesitamos entender hacia dónde podemos caminar en adelante. Vamos a terminar por temas de tiempo con la última pregunta de Luis Fernando González y luego le voy a pedir a cada uno de los doctores que nos acompañaron hoy que cierren este abierto. Cada uno, tal vez me gustaría pedirles que lo cierren con una invitación que nos ayude a cada uno de los que estamos acá a poder reflexionar en lo que para ustedes sea lo más importante, a fin de que nos dejen una herramienta práctica con las que nos podamos ir a dormir a la cama y que podamos continuar el resto de la semana y las semanas siguientes analizando. Así que el micrófono es tuyo. Gracias. Yo solamente quería compartir algo y creo que hay mucho de lo que se ha dicho. Siento que tenemos que aprender a hacerle caso a nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras sensaciones. Les cuento una historia. Todos tenemos una verdad realmente. En mi caso, de repente estoy masticando una hoja, por ejemplo, pelargonio, y resulta que después investigando esto fortalece los pulmones. Y esto me sacó a mí de una gran crisis hace cosa de unos 6 años, que me perdí mi salud, perdí por una situación de estrés. Tenemos que aprender a hacerle caso a nuestro cuerpo en todo lo que tenemos, en nuestra música que escuchamos. De repente, no sé por qué razón, yo paso 6 meses escuchando una sola pieza, una sola música, y tal vez es una parte de la música. Entonces, tenemos que aprender a hacerle caso al cuerpo porque realmente nos saca. En mi caso, por ejemplo, ahorita en este encierro, almorzando, desayunando hoy, le digo a mi esposa, mire, se da cuenta que estamos desayunando bien tarde.
y sin darnos cuenta estamos comiendo 2 veces al día, ya no 3, porque hay un exceso de energía que ni siquiera nos deja dormir. Entonces, el cuerpo realmente nos dice qué es lo que quiere. De repente estamos comiendo, yo en mi caso, de repente estoy comiendo rábanos y paso comiendo rábanos 3 días. No sé ni por qué, pero mantengo mi salud, una estabilidad. Estoy acostumbrado a hacer ejercicio, mucho ejercicio. Y esta situación, la verdad, es bien difícil, bien difícil. Pero el mismo cuerpo nos va dando nuestro balance con lo que estamos viviendo, con nuestras emociones, con nuestras necesidades. Entonces, yo lo relaciono mucho con garnacearlos, ¿verdad? Que se van a comer un montecito. Y de repente, pues el animalito está estreñido y realmente es ¿verdad? Un animalito. Entonces, nosotros que tenemos la inteligencia, aprovechémosla para encontrar ese mensaje que nos está mandando nuestro cuerpo, ¿verdad? Únicamente yo les comento eso. Tengo la costumbre de, por ejemplo, masticar nueces amargas, que dicen que son venenosas, y a mí me da salud. Entonces puedo comer. Pero sí, les comparto esto y tiene mucho que ver con lo que se ha dicho. Lo mezclo con la ciencia y lo mezclo con la emoción, lo mezclo con un montón de cosas y resulta con que esto tiene algo de ciencia que está escondido. Yo no lo sé, no soy médico ni cosa parecida, pero sí tengo la costumbre de hacerle mucho caso a mi cuerpo, a las sensaciones que recibo y me ha traído muy buenos resultados. Entonces se los comparto y muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues la verdad es que ha sido fabuloso el poder compartir y escuchar de ustedes, de todos los que han participado. Verdaderamente gracias a Iris, gracias a Donato, gracias a Mariale por la apertura, por la generosidad, por su conocimiento y sus experiencias y por dárnoslas esta tarde, ¿verdad? Seguramente crecimos hoy, miércoles, gracias a ustedes. Así que los dejo a cada uno para que se despidan con una invitación práctica que nos lleve más lejos de donde estamos. Bueno, yo quisiera decirles a todos que la salud para el cuerpo no es pequeña. La salud requiere conocimiento, requiere curiosidad, requiere apertura. Mientras nosotros aprendamos a escuchar de fuera lo que otros nos pueden llevar para mejorar nuestro cuerpo, pero además de esto, a escucharnos a nosotros mismos, vamos a lograr mantener un cuerpo más sano. Muchas gracias. Yo quisiera decir que si en nuestro espíritu hay nobleza, hay bondad, hay misericordia, hay piedad, todas estas virtudes se van a expresar en el cuerpo, se van a expresar en la mente y sí, estamos susceptibles a enfermarnos, pero del espíritu se origina y a través de estas bondades actuadas, vividas, no solamente pensadas o habladas, pero accionar en favor de eso, entonces creo que tendremos una buena dosis de salud. Te escuchamos, Donato. Gracias, Emilio. Solo quisiera invitar a todas las y los participantes de este abierto a conocernos energéticamente, verá quiénes somos en nuestro interior. Y a partir de ese conocimiento veremos que podemos siendo equilibrarnos mucho más en la parte material y en la parte social. Y también, tal vez por medio de este grupo de Nueva Narrativa, lograr incidir un poco en las universidades para que conozcamos estos otros conocimientos que no han sido como compartidos en las universidades, digamos, regularmente. Entonces, serían mis 2 invitaciones y muy agradecido de veras a todos los que nos escucharon hasta este momento y ojalá hayamos contribuido en algo. Gracias. Muchas gracias, Donato. Y yo pues les quiero dejar lo que en mi mente y mi corazón me dice que les exprese y sí es una invitación a un autoconocimiento personal. Para medicina ayurveda, la manera de aprender es por experiencia, ¿verdad? Esa es la llave.
la experiencia nos va a llevar a realmente a volvernos maestros en nuestro cuerpo y entender dónde está el equilibrio. Entonces los invito a ver, observar y ver sus actividades diarias, sus funciones diarias del cuerpo que les está dando señales completamente todo el tiempo para empezarlo a entender en sus patrones y en lo que pueden mejorar. Y eso también implica, en mi percepción, observar a la naturaleza, porque la naturaleza es sabia y también nos puede enseñar. Así que observar a los animales, observar a las plantas, integrar, como se dice en Ana Panchita, observar a la luna, ¿verdad? Ellos son elementos vivos, ¿verdad? No son algo separado de nosotros. Así que los invito a integrar y a ir hacia adentro para encontrar un equilibrio. Bueno, muchísimas gracias por todos los consejos, por la sabiduría, por el amor compartido hoy. Y nos vemos mañana con un temazo que es Mente Sana a las 6 de la tarde en el siguiente abierto. Buenas noches para todos. Y salgamos a ver la luna todos, a ver qué nos va a decir. Muchas gracias. El primero se va a ver un cometa se va a ver. No lo dijeron, no. Bueno. Buenísimo, feliz noche. Gracias Iris, gracias Mariale y Donato y Ana Panchita por compartir todo su conocimiento. Aprendemos de todos los doctores a estar sanos. Gracias, Emilio. Muchas gracias por la invitación. Cuídense. Buenas noches. Gracias a ti, Juan Carlos. Qué bueno verte por aquí. Gracias a todos. Feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias, Germán. Buenas noches. Emilio. Saludos hasta Los Ángeles. Gracias, estuvo mágico. Chao. Adiós, Suseli. Nos vemos. Chao. Gracias, adiós. Sonia, qué bueno, bueno haber compartido este espacio con usted. Gracias a ustedes, estuvo bien bonito, muchas gracias, que descansen. Adiós, Sonia, feliz noche. Chao. Dios ya. Dios, Sonia, qué alegre verla y sentirlas por ahí cerca.